Guatemala y El Salvador salieron goleados en sus últimas presentaciones en el Mundial de Fútbol Playa y con esto ya quedan fuera de la Copa del Mundo y por eso es que vengo a repasar ya lo que fue el cierre de la participación de CONCACAF en esta cita mundialista. Bueno, y es que tras las relativas buenas sensaciones que habían dejado las presentaciones de Guatemala y de El Salvador en sus primeros dos partidos en la fase de grupos y que sabíamos que era muy complicado que alguna de estas dos selecciones consiguiera el pase a la siguiente ronda, al menos estaba esperando un poco más de competencia y la verdad es que pues quedó bastante lejos porque ambas, como decía, salieron goleadas el día de hoy ya con esto oficialmente fuera del Mundial. Así que vamos a repasar lo que sucedió en los dos encuentros. Sí creo que una presentación mejor que la otra y comenzamos con Guatemala, que fue pues el partido más doloroso del día. 12-3 terminó cayendo frente a Bielorrusia, una lluvia de goles la que sufrieron los chapines desde que inició el partido, y eso que de hecho no fue tan trágico en los primeros matices, fue conforme fue avanzando el partido que yo creo que ya la moral de los chapines se empezó a caer una vez que vieron que no podían competir. En la primera parte, en el primer periodo, llegaron goles de Ale Japón y de Anatoly Ryabko y que, pues como les decía, en ese primer descanso se iban solamente con 2 goles de desventaja. En la segunda parte ya se empezó a caer todo bastante más, cayeron 4 goles, Yar Brichtel, Anatoly Ryabko, Uladzimir Ustinov y Vatsim Bohak. Fueron 5 goles e Ivar Brichtel nuevamente para que pues ya fueran 7 cuando se fueron al descanso del segundo al tercer periodo. Y en el tercer periodo pues ya también se terminó cayendo todo, casi llegaron el doble de goles de los que ya habían llegado Vatsim Bohak, Igar Brichter en 2 ocasiones y Anatoly Ryabko también para cerrar en 2 oportunidades más, anotaron esos 12 goles, mientras que Guatemala respondió, pero en el tercer periodo, y de hecho fueron goles bastante consecutivos y en un momento en el que parecía que respondían, si no me equivoco todos llegaron cuando Bielorrusia tenía 9 goles, de hecho lo puedo ver por acá, sí, en efecto, cuando llegó el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en el noveno gol, sí, el noveno gol de Bielorrusia, llegaron 3 goles consecutivos de Guatemala, que empezó a sacar el orgullo, obra de Pablo Crocker el primero, Eric Montepeque el segundo y Bernie Marroquín el tercero, para que al menos empezara un poco a maquillar, pero aún así llegaron, como les decía, 3 goles más de la selección europea y la verdad es que se despacha Guatemala con un registro que es histórico aquí en la CONCACAF, porque se convierte en la segunda goleada más grande que se lleva una selección de nuestra región en estas copas del mundo. La más grande fue para Canadá en 2006 en los cuartos de final cuando perdió frente a Brasil, una selección que en ese momento dominaba como lo hace también ahora, pero en ese momento todavía más este deporte, esta categoría. 12-1 fue el resultado en esa oportunidad y Canadá, que había conseguido avanzar de ronda, que era positivo, pero que salió con esa goleada, 11 goles de diferencia en 2006. Y en la segunda goleada ingresa esta Bielorrusia-Guatemala, pero empatada con otras 2. Portugal 11, El Salvador 2 en la fase de grupos de 2011, que curiosamente también es cuando El Salvador logra hacer su histórica participación allá en Italia, pero que en esa fase de grupos terminó cayendo por 9 goles frente a Portugal. Bahamas, que también jugando en casa en 2017 en la fase de grupos cayó 10-1 frente a Senegal, esos mismos 9 goles de diferencia y los mismos 9 que también se llevó el día de hoy Guatemala frente a la selección de Bielorrusia. Y simplemente para completar el dato, las siguientes goleadas son por 7 goles de diferencia que se las llevó la propia Canadá frente a Francia, 8-1 en la fase de grupos de 2006, y México, que cayó frente a Italia 8-1 en la fase de grupos de 2017, y en esa misma fase de grupos Portugal le propinó un 7-0 a la selección de Panamá. Estas son las mayores goleadas que ha recibido la CONCACAF en estos mundiales de fútbol playa, y a la que, insisto, Guatemala sube ahora al segundo escalón con esta fuertísima derrota que sufrió frente a Bielorrusia y que pues ya no importa mucho, pero bueno, en el otro partido del grupo también hubo una goleada. Japón 10-2 se despachó frente a Seychelles y así queda entonces la clasificación de este grupo. Guatemala al final por lo menos no queda en el fondo, en ese tercer lugar con 3 unidades. Seychelles, que no pudo sumar como selección local, desgraciadamente para ellos, y clasificaron tanto Bielorrusia como Japón. Y nos pasamos al otro partido que se disputó el día de hoy, muy temprano de madrugada aquí en Centroamérica. El Salvador también
también cayó goleada 0-5 frente a la selección italiana, eso sí con un desarrollo de partido muy distinto, porque parecía que lo podía pelear bien la selección centroamericana, pero poco a poco también yo creo que se fue perdiendo la concentración de los cangrejitos y así fue como llegaron los goles de Italia. En la primera parte parecía que todo se iba a ir con el 0-0. El Salvador incluso tuvo ocasiones para ponerse en ventaja que el portero italiano terminó salvando. Entonces, como les decía, la competencia estaba bastante cercana y estaba haciendo un buen partido El Salvador, pero terminó llegando cuando faltaban 3 minutos del primer periodo Gianmarco Genovalli para poner el primero y Luca Bertacca para poner el 2-0 cuando faltaban solamente 6 segundos. Si no me equivoco, que fue de una falta, que es en donde comentaba el tema de la distracción y cómo El Salvador fue perdiendo la cabeza, porque de hecho el tercer y cuarto goles llegaron por penales, distracciones del Salvador que empezó a dejar que Italia los desconcentrara, y Gianmarco Genovalli cuando faltaban 3 minutos de la segunda parte, es decir, se había mantenido bastante bien con la ventaja, más bien desventaja de 2 goles en el segundo periodo, pero terminaron llegando a esos goles con la frustración centroamericana, con un penal, insisto, faltando 3 minutos y faltando 18 segundos, otro penal de Joseph Junior Gentilini para que así Italia pues se fuera al segundo descanso con 4 goles de diferencia, y en la tercera parte, en el tercer periodo, Emanuele Zurlo puso el final 5-0, ya con un El Salvador que se había caído mentalmente por completo, y desgraciadamente para esta selección centroamericana, que por cierto, ya esto no importa, había comentado, no importa el contexto, pero sí importa que yo me equivoqué en el video anterior y les había comentado que la diferencia de gol era el primer criterio de desempate, pero no. Cometí el error de ver el reglamento de una tercera fuente y no verlo directamente de la página de FIFA, en donde pues erróneamente decían eso de que la diferencia de gol era el primer criterio, pero no, en estos mundiales es el duelo, y por eso es que hoy El Salvador le servía ganar por cualquier resultado, incluso por un 1-0 se podía clasificar siempre y cuando Brasil venciera a Oman, que en este momento se está jugando mientras grabo este video y que, si no me equivoco, pues todavía está con ventaja en el marcador. Entonces al Salvador le hubiera servido, que insisto, ya pues no sirve mucho comentarlo después de esta derrota, pero sí para hacer esa fe de ratas que pues me equivoqué, y nada más asumo ahí el error en ese sentido. Pero bueno, para El Salvador, derrota y ya quedar eliminados. Aquí estoy viendo en este momento, cuando faltan 10 minutos del segundo periodo, Oman va cayendo 0-4 frente a la selección de Brasil. No me esperé a que se disputara este partido porque, insisto, ya para El Salvador esto no cambia absolutamente nada, porque como pueden ver aquí, la clasificación estarán en el fondo independientemente de lo que termine resultando en ese partido. Si para cuando edito este video ya finalizó el Brasil-Oman, pues verán actualizada la tabla con ese otro resultado. Si no, de momento pues igual Brasil está en el primer lugar, Italia segundo clasificando, Oman con ese punto que consiguió frente a El Salvador se queda con el tercer lugar, y la selección centroamericana en el último lugar. Y que por cierto, ahora también leí este dato de un colega salvadoreño, no estoy seguro quién fue porque lo perdí, se me terminó yendo en Twitter esto que uno actualiza y se pierde el dato, pero que es la primera vez en todas las presentaciones que ha tenido El Salvador en estas Copas del Mundo que no pueden anotar. Entonces, a pesar de todo, y que tampoco es exactamente un mal resultado, y que insisto, compitieron bastante bien hasta que perdieron un poco la concentración, pues para El Salvador también termina siendo un mundial bastante gris en este sentido, y que pues esperemos que en el futuro otra vez CONCACAF vuelva a competir en estos mundiales. De momento hasta aquí llega esta cobertura. Ni Guatemala ni El Salvador pudieron seguir con vida para los cuartos de final, y tendremos que esperar a próximas ediciones de este mundial, insisto, para ver si CONCACAF puede tener mejores presentaciones, mejores prestaciones. Para Guatemala pues fue un mundial histórico porque consiguen su primera participación y además consiguen también su primera victoria. Para El Salvador, sé que mucha gente en el video anterior decía que no tenía derecho yo a decirlo, primero porque pensaban que era de Guatemala, que no lo soy, y que aún así esto no importa, como siempre lo he comentado. Yo soy un periodista que cubre a la CONCACAF sin camisetas y sin nada, sin importar nada en ese sentido, pero que evidentemente es desilusionante para El Salvador porque es una de las ramas en las que
pues son potencia aquí en la CONCACAF y que por ende se esperan bastantes cosas, y por eso es que se le exige en ese sentido desde la afición y también desde el periodismo que El Salvador tenga mejores participaciones, y desgraciadamente por eso es que esta es una participación gris en las Copas del Mundo para la selecta. Así que pues insisto, hasta aquí llega esta cobertura. El mundial pues seguirá su curso, veremos quién queda campeón, pero ya aquí en el canal este será evidentemente el último video. Como siempre, quiero conocer sus opiniones ya de este cierre de participación de Guatemala y de El Salvador. ¿Qué en conclusiones deja esto? Si quedan satisfechos o no con sus respectivas selecciones. Así que los leo aquí abajo, y una última vez con esta cobertura les pido el apoyo con su like, compartiendo el video y suscribiéndose al canal para seguir muy de cerca toda la actualidad del fútbol de la CONCACAF, y nos vemos en esta semana que se viene muchísima actualidad de clasificación a Copa Centroamericana, a Copa del Caribe y muchos otros temas que nos atañen aquí en nuestra región.